Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Estamos apenas transponiendo la primera semana de este 2021, así que la agenda nos sigue ofreciendo un reparo, nos deja bajarnos un poco del vértigo habitual del día a día de la política local y nacional para seguir construyendo un balance de lo que fue el 2020 y empezar a mirar por el ojo de la cerradura lo que va a ser el 2021. Para hacerlo tenemos un invitado muy especial. Hoy nos va a acompañar Guillermo Moreno, una voz autorizada para hablar tanto de peronismo y una voz también muy crítica de lo que ha sido el primer año de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo Nacional. No necesita demasiadas presentaciones, pero para completar la formalidad vamos a decir que es ex secretario de Comunicaciones de la Nación, ex secretario de Comercio Interior y ex agregado económico en el Vaticano, todos cargos que ocupó durante el periplo de Néstor y Cristina Kirchner al frente de la Casa Rosada. Para empezar la entrevista vamos a empezar por saludarlo. Guillermo, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Guillermo, mientras estaba preparando esta entrevista estuve revisando varias entrevistas que les han hecho en el último tiempo. Me encontré con una muy interesante que le hizo Jorge Fontevecchia. En esa entrevista, Fontevecchia empezaba preguntándole a usted por qué consideraba que Cristina había elegido a Alberto Fernández como candidato a presidente. La respuesta terminó desviándose, entiendo yo, un poco de la pregunta y no terminó de responderla. Por eso a mí me gustaría hacérsela de nuevo. ¿Por qué interpreta usted que Cristina, que ejerció la máxima magistratura nacional durante 8 años, que fue primera dama nacional durante 4 años, que en teoría debería haber sido una persona muy capacitada para elegir al candidato, terminó eligiendo al que usted juzga el peor de los posibles? ¿Se equivocó o quería a alguien como Alberto Fernández en el sillón de Rivadavia? Bueno, cuando yo fui entrevistado por el licenciado Fontevecchia, todavía no estaba la carta de Cristina, que después la hizo pública. Y ahora me parece que Cristina ya lo explicó, ya dijo por qué lo eligió. Me parece que no es necesario hacer ninguna interpretación. Ella lo dijo en su carta de puño y letra. Lo elegí porque era un operador periodístico y sus vinculaciones con los medios. Pero lo dijo ella, no es que no es necesario hacer ninguna interpretación. Hay que simplemente leer la carta de Cristina. Obviamente me da la sensación que ese no es el criterio para elegir un presidente y ahora la cosa está clara. Pero bueno, ella decidió hacer su opción. Una vez que ella se expresó, huelga el resto de los comentarios, no es necesaria ninguna interpretación. Bien, ella no lo expresó al menos tan frontalmente, pero usted interpreta que entonces lo eligió como un buen operador mediático. No, pero ¿cómo no? Lo escribió en su carta. ¿Cómo no lo dijo? Lo elegí Alberto Fernández por sus vinculaciones con los medios. Bien. Es la primera parte de la carta. La carta pública que ella da, ella hizo 2 cartas y una expresión pública en un acto que hicieron en el Estadio Único de La Plata. Si uno quiere verbalizar lo que Cristina dijo, bueno, la primera carta lo dijo con precisión. Así que me parece que está muy claro. Entiendo, Guillermo. Lo voy a llevar a otro tema por un momento. ¿Cuál es su opinión respecto de que los gobernadores peronistas, junto al Consejo Nacional del Partido Justicialista, hayan propuesto a Alberto Fernández como presidente del justicialismo a nivel nacional? ¿Le parece bien? ¿Está en desacuerdo? Mire, no tengo opinión. Nosotros estamos conformando nuestra herramienta electoral, que es principios y valores. Creemos que es lo que está, entre otras cosas, adoleciendo nuestra patria, que es lo que está aconteciendo y esta situación que lamentablemente estamos viviendo. Por lo tanto, si Alberto Fernández considera que tiene tiempo
le sobra para conducir un partido tan complejo como el justicialista, que lo haga. No me opongo, no tengo opinión, no tengo ningún inconveniente. Nosotros estamos organizando otra herramienta electoral, incluso en Córdoba ya tenemos nuestros compañeros, también hemos presentado las credenciales correspondientes a la justicia, estamos cumpliendo los requerimientos para que nuestro partido sea una realidad también en la próxima elección cordobesa. Por lo tanto, si el presidente considera que todavía le sobra tiempo para conducir el Partido Justicialista, que lo haga. Y si le hiciera la misma pregunta respecto de la candidatura de Máximo Kirchner al PJ bonaerense, ¿usted comparte esa candidatura? No necesariamente le pido que la apruebe o la desapruebe, sino que una reflexión suya al respecto. Pero no, es la misma respuesta. Yo le dije, mire, estamos haciendo una herramienta electoral que va a confrontar con el actual oficialismo. Y el Partido Justicialista lo presida Máximo Kirchner, o quien lo presida, va a seguir integrando el Frente de Todos. Nosotros vamos a confrontar en las próximas elecciones con el actual oficialismo. Nosotros no hacemos parte de este oficialismo. Nosotros somos el peronismo no oficialista. El peronismo doctrinario, el que canta la marcha, el que quiere sus 20 verdades, el que sigue la doctrina del general Perón y que también difundió la compañera Eva. Y que entiendo yo que fue lo que permitió que en el último gobierno peronista hubiese una década ganada. Empezó con Duhalde y terminó con Cristina. Vamos a un brevísimo corte y ya seguimos nuestra conversación con el señor Guillermo Moreno. Volvemos con el segundo bloque de Alfil TV. Después de solucionar algunos inconvenientes técnicos, hemos simplificado la comunicación. Vamos a estar por contacto telefónico con el señor Guillermo Moreno, terminando la entrevista que habíamos empezado. Guillermo, en Córdoba se configura una situación bastante similar a la que se da en Buenos Aires. Hay una ley provincial que prohíbe una nueva reelección a muchos intendentes. Acá parece darse un conflicto entre un principio republicano de alternancia y un principio, si se quiere, democrático, de que el pueblo puede elegir al representante que quiera, incluso si ya lo ha elegido antes. ¿Usted de qué lado de este debate, por así llamarlo, se para? ¿Usted entiende que tendría que habilitarse, derogarse la ley que promulgó Vidal y permitirse una nueva reelección a aquellos intendentes del conurbano? Mire, con todo respeto, me parece que la pregunta no está correctamente formulada, porque no es un principio republicano la alternancia. Por ejemplo, Roosevelt, presidente norteamericano, tuvo cantidad de reelecciones y recién dejó la presidencia cuando falleció. Y nadie le niega a Roosevelt que fue un presidente republicano. ¿O usted escuchó a algún norteamericano o algún analista político decir que en Estados Unidos, porque era reelegido indefinidamente el presidente hasta que eso fue modificado, no era una república? Entonces, no es cierto que hay un principio republicano de la alternancia, hay un principio republicano de oficialismo y oposición. Si la oposición gana las elecciones, pasa a ser oficialismo y los que perdieron la oposición. Ese es el principio republicano. No es que la reelección indefinida violenta la república. Sí, Corregido eso, no tengo ningún inconveniente en que las elecciones se hagan con cualquiera de las dos reglas de juego. Bien. Yo, en principio, aquellas provincias que tienen reelección indefinida, me parece que son perfectamente válidas en el funcionamiento de la República. Y si las cámaras definieron, en este caso la provincia de Buenos Aires, que la elección se tiene que hacer bajo esta regla de juego, también. Son dos reglas de juego definidas republicanamente y tan válidas una como la otra. Insisto, no es cierto, y esto quiero que quede claro, que si no hay alternancia, no hay república. Alternancia en términos de candidatos, ¿no?
Sí, Estados Unidos se es un lo ejemplo muy presentaba claro. como principio republicano, tal vez no es exacta la forma de verbalizarlo, pero como un principio para limitar el poder de quienes están en el poder en ese momento. Bueno, pero con ese criterio tendríamos que decir entonces que las empresas también tienen que cambiar de mano. Pero hay cosas que los jueces no tendrían que ser vitalicios. Es muy delicado cuando se empiezan a opinar sobre temas que en realidad se quieren adecuar a determinados principios que no los contienen. La república es república con jueces vitalicios y yo estoy de acuerdo que los jueces sean vitalicios. Bueno, Estoy de acuerdo. está bien. Entonces, ¿cuál sería el problema de tener una Corte Suprema vitalicia, como debe ser, y por otro lado, tener representantes populares que sean reelectos por el pueblo? No le veo la dificultad, ni lógica ni práctica. Bien. Y desde ya que hay una república. Por lo tanto, no se basa en eso el principio republicano. Está bien. Es un Guillermo. error conceptual. Me vale haberme llevado su opinión sobre el tema. Guillermo, le hago una pregunta distinta. Hay varios referentes del gobierno nacional, del peronismo nacional, que le achacan al gobierno de Córdoba no tener un compromiso verdadero con el proyecto nacional, si se quiere una falta de peronismo, podríamos así decirlo, entre ellos el senador nacional Carlos Caserio. ¿Usted cómo ve la actuación del peronismo de Córdoba? ¿Le achacaría lo mismo o no? No, yo creo que yo tengo el máximo respeto por el gobernador Schiaretti. Su discurso de asunción del cargo la última vez me pareció un discurso importante, pero está claro que nosotros vamos a presentar una propuesta profundamente doctrinaria también en Córdoba. Yo creo que finalmente Schiaretti va a terminar acompañando el oficialismo, incluso quizás no con la máxima voluntad, pero acompañando el oficialismo, y tiene que emerger en Córdoba una propuesta profundamente peronista. En este caso va a ser Principios y Valores, va a ser nuestro partido. Comprendo, Guillermo. Le hago otra. Usted integró durante mucho tiempo el gobierno del Frente para la Victoria, hoy está afuera del Frente para Todos, que vendría a ser el próximo refresh, pero integró el gobierno del Frente para la Victoria. Durante los años, particularmente de Cristina Kirchner al frente de la Casa Rosada, las relaciones con Córdoba fueron muy difíciles. Dio la impresión, además por los magros resultados que se cosechaban en Córdoba, de que el Frente para la Victoria se había resignado a perder en la provincia. ¿Fue que realmente la dejó al margen de su proyecto político o en realidad hubo errores de construcción política o alguna otra alternativa? ¿Qué fue lo que sucedió en esos años? Mire, yo creo que la pregunta contiene la respuesta. Y humildemente entiendo que si no hubiese habido ese accidente fatal con De la Sota, el doctor De la Sota, él hubiese sido el candidato. Yo creo que Cristina, tenía muchas posibilidades De la Sota de ser el candidato de este frente electoral del Partido Justicialista, que también era una opinión bastante generalizada. O sea que su pregunta contiene la respuesta y la resolución de eso era De la Sota presidente, digo. Hubiese sido un gran presidente, no tengo duda. Guillermo, el peronismo de Córdoba, bueno, el modelo de Hacemos por Córdoba ya no puede reelegirse. Schiaretti, el ex gobernador de la Sota, falleció en ese trágico accidente. Se está empezando a suscitar una renovación dentro del partido. Quien está ahora parado como el mayor candidato a la renovación es el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora. Me gustaría saber si lo conoce o si tiene algún perfil de él o no. No, la verdad que no. Lo conocí el día que Schiaretti ganó la gobernación, por última vez se hizo ese discurso. Schiaretti mencionó que estaban haciendo recambio generacional, igual que en La Pampa, en fin. No lo conozco, nunca lo he tratado, si lo he tratado no lo recuerdo, así que le diría que no tengo referencias de él.
Guillermo, vamos a ir al último corte del programa y vamos a terminar el cuestionario en el siguiente bloque. Volvemos con el último bloque de Alfil TV. Vamos a terminar nuestra conversación con Guillermo Moreno. Antes queríamos recordarles que pueden revivir esta entrevista en las redes sociales de Alfil TV. Y ahora sí, vamos a continuar. Guillermo, después usted estuvo mucho tiempo, 2 años en realidad en el Vaticano, tiene una relación, entiendo yo, estrecha con el Papa Francisco. Usted sabrá corregirme si no es así. Después de la votación por la legalización del aborto, ¿quedó resentida la relación entre Alberto Fernández o entre el peronismo nacional y el Papa? Mire, una pequeña corrección. Sí. Obviamente que no fui agregado económico ante el Vaticano, no tenemos relaciones comerciales con el Vaticano, sino en la Embajada de Roma en Italia. Bien. Lo que pasa es que usted sabe que en Roma está también la otra embajada, que es la embajada ante la Santa Sede, y bueno, y a veces se confunde. Correcto. Es cierto que yo pertenezco a la Grey Católica y soy uno de los pocos argentinos que tuvo de obispo a Bergoglio y después tuvo de obispo a Francisco, porque me tocó el año 14 y 15 vivir en Roma. Así que esa es una gracia que me dio Dios y que la valoro. En cuanto al tema del aborto, yo creo que Alberto Fernández va a pasar a la historia como el presidente argentino que le lastimó al primer papa hispanoamericano, al primer papa de nuestro pueblo, al primer papa de la Argentina. Innecesario. Era un tema que no evitó la discusión en la sociedad, pero que se podría haber esperado el tiempo suficiente. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener un papa argentino? ¿Y cuántos siglos van a pasar para volver a tener un papa argentino? Siglos, ¿eh? Pasarán 500 años, 600, 1000. ¿Cuántos años? Pasaron 2000 años para... Hola. Sí, lo escucho. Pasaron 2000 años para tener el primer papa argentino y americano. Imagínense los años que van a pasar para volver. Yo no sé si tus bisnietos van a ver un papa argentino. Es una pena. Guillermo, usted en recientes declaraciones a las que yo he estado atendiendo para hacer esta entrevista, ha dicho que Alberto Fernández destrozó la economía, creo que fue el término que utilizó, en medio de estas restricciones sanitarias, interpreto que usted juzga excesivas. ¿Usted cómo cree que se debería haber obrado? Tal vez no especificándome las medidas, pero ¿qué modelo, en qué país se ha implementado una solución a esta situación que no lastimara tanto la economía y que usted pondría como referencia? Mire, casi todos. Porque la Argentina va a tener el récord de destrucción de la economía. La Argentina, en términos de su PBI corriente, esto es la facturación del año, contra la facturación del año anterior, va a haber caído 14-15%. No hay ningún país en el mundo que haya destruido su PBI en estos términos. De los cuales 5 puntos le corresponderán a la pandemia, el resto de Alberto Fernández. Mire, cualquier otro, porque vamos a hacer un récord de destrucción de la economía. El resto de los presidentes no destrozaron la economía como lo hizo Alberto Fernández. Es una originalidad de Alberto Fernández por una pregunta que creo que ya contesté. Él, lamentablemente, tomó una decisión de opción donde no hay una opción. No es salud o economía, es salud y economía. Se lo enseñó Carricho, que fue un extraordinario ministro de Salud de Perón, que le enseñó no solo a la Argentina, sino al mundo, que si querés tener buena salud, tenés que tener buena economía. Pero ¿en qué cabeza cabe que vas a tener salud sin economía? ¿Pero qué piensa Alberto Fernández que es la economía? ¿Imprimir plata o trabajar y generar los bienes y servicios necesarios para la sobrevida? ¿Pero qué piensa el presidente que es la economía? Pero la verdad que a veces hace unas declaraciones donde lo que hace es vulnerar el conocimiento básico
de la vida, ya no de temas específicos. Él solo se metió en este tema de decir que tenía un gobierno de científicos, pero mire usted, Dios nos libre de tener un gobierno de científicos. Dios nos libre, tenemos que tener un gobierno de gente práctica, trabajadora, que entienda. Los científicos son extraordinarios para otras decisiones, porque tienen otros métodos para elevar el conocimiento. Acá por eso se llama Poder Ejecutivo. Ahora, de un gobierno de científicos que nadie pidió, que ni siquiera se tenga el mínimo conocimiento alrededor de la vida, hay una distancia enorme. Hay una distancia enorme. Guillermo, Por eso, bueno, tenemos un problema de actitud con el presidente, no de actitud, de aptitud, aptitud, con P. Guillermo, si usted me permite, yo lo llevo a un escenario contrafáctico, por así decirlo. Si usted fuera el encargado de diseñar el plan económico de Argentina para remontar esta situación, ¿cuáles serían los pilares de ese plan económico? Pero no hay ninguna duda. Hay que copiar lo que se hizo bien en la Argentina cuando la Argentina creció, y no hace tanto. Fue el último gobierno peronista. ¿Qué tenía? Primero, los equilibrios macroeconómicos. Vos tenés que tener superávit fiscal primario y tenés que tener una importante balanza comercial. Una importante balanza comercial porque compensa el resto de los componentes del sector externo que decididamente son negativos. Entonces, con una balanza comercial favorable importante, llegás a un equilibrio del sector externo. Y si vos tenés superávit fiscal primario, cuando completás todos los pagos del Tesoro Nacional, que también incluyen los intereses de la deuda, también estás en equilibrio. Bueno, a partir de ahí, que vos encontraste los equilibrios macroeconómicos, que fue lo que hizo el último gobierno peronista, estás en condiciones de generar el incentivo a la inversión que necesitas. La inversión encuentra la direccionalidad y la aptitud para que entre en valor, que fue lo que nosotros hicimos. Mire, ¿por qué creció la Argentina? Porque el sector privado invertía. Cuando vos tenés superávit fiscal, es mucho más lo que recaudás que lo que gastás. Y si la Argentina crece, ¿quién es el que gasta? El sector privado. En este caso, ¿cómo gasta? ¿Solo en consumo? No, gasta en inversión. La inversión que vos gastás hoy, mañana se transforma en oferta porque amplía la capacidad de producción. Bueno, eso así fue nuestro modelo. Y ahora tiene que ser decididamente con vocación a la producción. Por eso se equivocó Cristina en el discurso en la ciudad de La Plata. No hay que incentivar el consumo, se debe incentivar el consumo cuando a vos te sobra mercadería en las estanterías. Bueno, muy bien. ¿Eso pasaba en el último gobierno peronista? Sí. Ya a partir del segundo semestre del 2002, la situación tendía a normalizarse. Entonces vos lo que haces es incentivar el consumo, porque al tener una balanza comercial muy favorable, no tenías ningún problema de restricciones de insumos en tu economía. Entonces podías poner el aparato productivo a producir. Si vos no tenés una importante balanza comercial y no tenés los dólares para poder pagar los insumos importados y máquinas y herramientas que necesita tu industria, ¿cómo vas a pasar a un modelo de consumo sin producción? Pero esto es un absurdo. Es un absurdo. Bueno, esto es porque están pensando mal, especialmente Alberto Fernández, que es el Poder Ejecutivo. Pero yo sugiero humildemente que si le dan consejos al presidente, se lo den bien. Entonces, un modelo con equilibrios macroeconómicos, un tipo de cambio competitivo, administración del comercio exterior, una tasa de interés alineada con la internacional, el costo y el precio y las tarifas, por lo tanto el costo de la energía para las empresas y las unidades de producción pagables. Eso significa que la energía tenga una relación directa también con sus costos de exploración y explotación cuando eso corresponde. En fin, hay que hacer una economía clásica, una economía sencilla, como siempre hizo el peronismo. Cuando la hizo así, le fue bien. Guillermo, hemos llegado al final del programa, no nos queda más tiempo, pero le agradecemos muchísimo su participación. Yo les agradezco a ustedes, lamento los inconvenientes técnicos,
pero estos inconvenientes de comunicación están pasando en todo el país, no son solo ustedes, no es solo de su central, no es solo lo que les pasó a su equipo técnico, están pasando en todo el país. Yo le digo porque hablamos sistemáticamente por teléfono y solemos tener estos inconvenientes. Bueno, esto en un gobierno peronista también se va a resolver. Pero bueno, para eso vamos a tener que poner en la urna cuando corresponda aquella boleta que expresa doctrinariamente al Movimiento Nacional Justicialista. Y ese es nuestro partido de Principios y Valores, y especialmente en Córdoba. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Guillermo. Nosotros, habiendo llegado al final de esta media hora, nos despedimos y les volvemos a recordar que pueden repasar esta entrevista, esta interesante entrevista junto al exsecretario de Comercio en nuestras redes sociales, y nos encontraremos otra vez el próximo sábado a las 19:30, como cada sábado por la pantalla de Canal 10. Que tengan muy buenas noches.